del Colegio de Bioética, que es un grupo de especialistas en bioética laico, que también se pronunciaron, la Academia Mexicana de Medicina, hubo argumentos jurídicos de la biojurídica, argumentos de constitucionalistas, de penalistas. Realmente fue muy rico toda la discusión que se pudo dar desde varios argumentos de justicia social, argumentos de salud pública, argumentos de la OMS, etcétera, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es importante mencionar que no por primera vez, pero sí fue una de las primeras circunstancias en las que se abrió a que se le pudieran entregar unos documentos que se llaman amicus curiae, que se puede traducir como amigos del tribunal, que son argumentos que elaboran tanto la academia como las organizaciones no gubernamentales expertas en el tema, y que les acercan a los ministros y ministras para que puedan estudiar los argumentos sobre el caso. También los ministros y ministras se abrieron a audiencias privadas para que pudieran ir a dialogar con ellos. Tengo entendido que fue FEM también a platicar con algunos ministros y ministras, fue gente de jurídicas de la UNAM, etcétera. Y bueno, el 28 de agosto del 2007 se discutió en el Pleno y la resolución fue que eran constitucionales los cambios que se habían dado en el Distrito Federal, tanto en el Código Penal como en materia de salud. Y bueno, antes de que les diga que fue constitucional, desde el día siguiente a que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México hasta la 12ª semana de gestación, al día siguiente, esto fue el 26 de abril, el 27 de abril, el gobierno de la ciudad empezó a dar el servicio. Ya llevaban varios años habilitando la Secretaría de Salud de la ciudad, habilitando todo este tipo de servicios y de procedimientos que se les podían dar a las mujeres. Y bueno, de las estadísticas más recientes es que hasta el momento, a 4 años de que se despenalizó en la Ciudad de México, han interrumpido su embarazo 55,000 mujeres en los hospitales públicos, 55,700 mujeres en los hospitales públicos, más un número muy similar, le calculan entre 40 y 50,000 mujeres más en clínicas privadas. El servicio que se da es especializado, se da en los hospitales junto con una consejería, o sea, las mujeres llegan, piden información, se les da una consejería, se les dice que pueden seguir con su embarazo, pueden interrumpirlo o pueden llevarlo a término y darlo en adopción. Y gracias a esto y al control que ha llevado la Secretaría de Salud de la ciudad, se tiene ya estadísticas muy claras que han ido tirando o echando por tierra muchos de los argumentos que esgrimía la extrema derecha o la Iglesia Católica de lo que iba a pasar. Decían que iban a ir las adolescentes a pedir la interrupción del embarazo, que iban a hacer filas y filas de muchachas con embarazo adolescente, cosa que no ha pasado. Parece ser que es un 14% nada más de embarazo adolescente, que tienen que ir con alguien mayor de edad. También decían que se iba a tomar como una medida de anticoncepción, cosa que tampoco ha pasado. Según las estadísticas, nada más el 1% de las mujeres son reincidentes o se han ido ya una vez más a pedir la interrupción del embarazo. Otro dato que es importante es que se han ido dando cuenta que lo que más está funcionando es el provocar la interrupción del embarazo desde la vía, como ellos le llaman, desde la vía oral, por lo que están dando un medicamento que se llama misoprostol. Y lo que dicen es que ellos han estado confiando en las mujeres, les dan sus dosis y ellas se van a su casa, les abren un expediente y van a una consulta después para revisarlas, el que todo esté bien, les dan consejería psicológica, les abren su expediente, y algo muy importante es que también les dan educación en anticoncepción, educación sexual, educación en materia reproductiva, porque muchas de ellas son mujeres que es su 4º o 5º embarazo, muchas de ellas son obviamente mujeres pobres, mujeres ignorantes, que muchas no conocen los métodos de anticoncepción. Entonces, yo creo que estas son buenas noticias para que en los demás estados se conozcan las secretarías de salud este tipo de estadísticas que han estado saliendo en el Distrito Federal, y pues lleguen estas noticias a los congresos locales y ya no se siga adelante con las reformas constitucionales, porque hasta ahorita son ya 18 los estados de la República Mexicana en los cuales la reacción a la despenalización que se logró en el Distrito Federal, la reacción ha sido realmente muy virulenta. Se hizo toda una estrategia vertical y autoritaria
para que se estén votando en los congresos locales unas reformas a la Constitución estatal, donde ha habido, pues han hecho mayoría, en algunos estados han sido iniciativas del PAN apoyadas por el PRI, en otros han sido iniciativas del PRI apoyadas por el PAN, en las menos, pero también lo terrible de esto es que muchos diputados y diputadas de izquierda han estado votando estas reformas en los estados, tanto del PRD como Convergencia, como el PT. Entonces es un asunto polémico, es un asunto que polariza, y muchas veces, aunque en la geopolítica esté del lado de la izquierda, están votando este tipo de reformas conservadoras y muy cercanas a lo que es la agenda vaticana. Entonces, aquí la parte que trata el libro de legislación local es desde un análisis del derecho penal. Tenemos investigadoras de jurídicas, tenemos investigadoras investigadoras y que están ahorita en un cargo público, como Leticia Bonifaz, que es la abogada de la ciudad, que realmente jugó un papel muy importante en la despenalización y en la defensa de todo esto. Tenemos también argumentos de politólogas como Adriana Ortiz Ortega, que ahorita está en la UNAM, estaba en el Colegio de México, pero ella nos hace un cronograma de cómo se fue llevando a cabo la despenalización, tanto con notas de periódico como con notas internacionales, con argumentos que se publicaron, etc. Entonces eso es importante, que quien le interese el tema lo puede ver en el texto. Y por último, les digo que un cuarto capítulo que nos habla de los insumos de los cuales podemos valernos para entender los argumentos que sostienen los derechos sexuales y reproductivos. Hay desde una investigación que habla de cuántas tesis se han hecho en materia de aborto desde varias perspectivas, jurídica, psicológica, sociológica, antropológica, etcétera. Hay hasta un texto que nos habla de la asertividad en el lenguaje, de cómo las mujeres deben poder expresar y formular sus necesidades o lo que quieren en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Hay otras investigaciones que nos hablan el cómo educar en materia de derechos sexuales y reproductivos, en cómo educar en materia de derechos humanos con enfoque de derechos humanos y en especial de derechos reproductivos. Y bueno, realmente les recomiendo que adquieran este libro porque sean o no especialistas en el tema, es importante que lo conozcan, es importante que lo divulguemos entre nuestros más cercanos, entre amigos, amigas, vecinos, familiares, para que cada vez penetremos más en los argumentos, que sean cada vez lo más acercados a la ciencia, a la reflexión filosófica, a entender que somos un Estado laico y que no puede haber leyes coercitivas que lleven a las mujeres a la cárcel, porque son emitidas por un poder legislativo que se está valiendo de normas religiosas o normas morales para emitir este tipo de leyes punitivas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la maestra Lourdes Enríquez por sus comentarios. Y ahora le pediríamos a la maestra Tere Ambrosio, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos haga los suyos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primeramente quería agradecer y felicitar. Agradecimiento a la doctora Patricia Galeana por este honor tan grande de participar en esta mesa, presentarle este libro, producto del seminario sobre derechos reproductivos de las mujeres en México que se celebró en Acapulco, Guerrero, en el año del 2007. Asimismo, quisiera felicitar a la doctora Patricia Galeana por el liderazgo que tuvo en el tema y porque también fue una de las personas que hizo mucho a través de el acercamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en comparecencia pública como en los ministros que así lo establecieron. Entonces, todo esto con toda la información del seminario y todos los estudios que ella a lo largo de